Como todos los lunes me enlazo con Salomón Chertorivsky. Mi querido Salomón, ¿cómo estás? Pues con enorme gusto de saludarte como siempre, querido Leonardo, además en un lunes que se siente casi como domingo, así que pues qué gusto poder estar contigo y con el auditorio. Se siente como domingo, sí. Oye, ¿qué tema pones sobre la mesa esta semana? Mira, Leonardo, a mí me dejó muy impactado el terremoto del día de ayer en Turquía, en el sureste de Turquía, en Siria. Me impacta de muchas maneras, ¿no? La primera, me recuerda al 85, ¿no? Un primer sismo tremendo, una segunda réplica también muy fuerte y muchísimas otras. Pero sobre todo, cada que hay un evento de esta magnitud en otra latitud, me hace recordar lo que tendríamos que estar necesariamente discutiendo en la Ciudad de México y en nuestro país. Es decir, después del 85, después del 2017, ¿qué cosas hemos hecho y cuáles simplemente no las hemos logrado, Leonardo? Y si nos ponemos a revisar con seriedad, al día de hoy, nuestra capital no tiene un plan integral de atención a los sismos. Y como lo decía Ricardo Becerra y Carlos Flores, aquí volverá a temblar. Y como así sucederá, y muy probablemente volvamos a tener un sismo de magnitudes importantes, pues no podemos de ello echarle la culpa a la naturaleza o a la mala suerte. Tenemos que entender que sobre ella, sobre una realidad que es 100% probable, es decir, que las placas tectónicas se mueven, hay magnitud y hay intensidad. Y la magnitud dependerá de cómo se nos muevan, pero la intensidad va a tener que ver con lo que hayamos hecho o dejemos o hayamos dejado de hacer. Y lo que tenemos que hacer es revisar toda nuestra infraestructura. Ya después del 85 revisamos nuestros planes de construcción, nuestros reglamentos de construcción y mejoramos. Claro que hubo un avance, pero a partir de ello parece que quedamos en una suerte de hipnosis de que ya habíamos hecho lo necesario. Y la realidad es que no. Necesitamos, como nos dijo alguna vez el ingeniero Sergio Alcocer, hacer una revisión exhaustiva de toda la infraestructura de nuestro país, que pasa por la infraestructura eléctrica, los gasoductos, las escuelas, los hospitales y por supuesto todos aquellos edificios que hayan sido construidos antes de 1985, que siguen siendo parte importante de nuestra capital, porque si no, volverá a haber un evento importante y nuevamente, pues lo que sabremos es que no tenemos que gritar, no tenemos que correr y no tenemos que empujarnos. Cuando mucho de lo que habíamos tenido que gestionar, que hacer, que realizar para no tener fallecimientos que no tendrían que suceder, pues los volveremos a lamentar y volveremos a entrar en emergencia. Quiero insistir, Leonardo, un evento como el lamentabilísimo terremoto que sucedió en Turquía, que además le pega a una zona no solo pobre y falta de infraestructura, sino una zona donde cientos de miles de migrantes sirios habían ido a encontrar un resguardo, perdieron ayer la vida, se encuentran heridos y aún estamos en los momentos cruciales de encontrar gente que tenga vida. 3.700 muertos van hasta ahora en esa zona, allá en Gaziantep, la zona, digamos, fronteriza entre Turquía y Siria, una tragedia en toda la línea. Y bueno, hace unos días, Salomón, hay que recordar que aquí la jefa de gobierno, la secretaria de Educación, pidieron disculpas públicas a las víctimas del Repsamen. Bueno, hay que pedir disculpas públicas, pero no basta con pedirlas si no se hace todo aquello que, como tú explicabas, debemos hacer como tarea colectivamente
efectivamente. Y a mí hay un tema, déjame moverte un gradito en la conversación, que tiene que ver también con asuntos de prevención y protección social. Me preocupa mucho este fin de semana, habrás visto 2 explosiones de pipas y seguimos en caso de un terremoto con la preocupación de qué vamos a hacer con los temas de gas. Sigue siendo tremendamente riesgoso para la población el transporte de gas y de gasolina en nuestro país. Y a mí me sorprende que una ciudad tan bien equipada en muchos sentidos como la de México no haya avanzado al grado que debería avanzar en esos 2 temas, Salomón, que cuestan también muchas vidas. Es correcto, Leonardo. Vaya, todo lo que significa prevenir, todo lo que significa atemperar las posibilidades de que algo suceda mal, es algo que tendría que estar siendo parte de nuestro imaginario diario, de nuestros sistemas y modelos de prevención, y todo aquello añejo que necesitaríamos inversión para atenuar riesgos, es algo que tendríamos que ir realizando desde el día de hoy. ¿En qué condiciones están las pipas en las que transportamos el gas y la gasolina, Leonardo? ¿Cuáles son las condiciones, los horarios, las capacidades en los que podría o no circular en las grandes urbes? ¿En qué colonias? ¿Bajo qué condiciones? Tú recordarás, es hace 7 años, si mal no recuerdo, que una pipa destruyó el hospital de Coajimalpa, un mercado público, hubo pero pérdidas humanas dolorosas, inclusive bebés, porque era un hospital materno Y ahora fue infantil. en Tula y ahora fue en la Una, León Silao, pero pudo haber sido en la México Toluca, ¿no? es correcto. Y otra vez, todo aquello que es prevenible tendría que ser parte de nuestra lógica diaria. A ver, ¿qué puedo valorar que pudiera suceder? ¿Cuál es mi mapa y mi atlas de riesgo de los eventos que pueden suceder y en dónde me he activado para hacer política pública que me permita evitar que algo así suceda? Y hay cosas, Leonardo, que puedes incluso ponderarles una probabilidad. Hay muchos hechos que ni siquiera sabemos ni podemos imaginar y que son absolutamente inciertos. Pero todo aquello a lo que le podemos adjudicar una probabilidad quiere decir que pudiera suceder y por tanto que podemos actuar en consecuencia con anterioridad. Y como tú Hechos decías, como la circulación de pipas con condiciones de seguridad es algo que con antelación podemos saber que corren riesgo si no cuidamos lo que ahí está sucediendo. sí, más que una probabilidad, aquí tenemos pues una evidencia y como tú decías con el caso de los terremotos, una experiencia, ¿no? Y sabemos que está ahí. ¿Esto depende de una legislación federal o hay que esperar que la autoridad norteamericana nos degrade como en aviación civil para que digan, a ver, señores, sean serios, reconozcan que ese tema tienen que operarlo mejor? Eso depende de una legislación tanto federal como de la legislación local que nos lleve a poner las reglas, insisto, por cada una de las ciudades y por cada una de las zonas según sus condiciones. Pero sí, depende de una legislación federal que tendríamos que ya tener con toda puntualidad actualizada. Y déjame decírtelo, porque ahorita me pones a pensar en temas que muchas veces discutimos, dialogamos y no los tenemos actualizados. Por ejemplo, Leonardo, toda la actividad de servicios de emergencia, de ambulancias, eso no está actualizado. No tenemos en nuestro país una actualización de los servicios de emergencia, de su atención, de su actuar y de sus necesidades previas a que sucedan los acontecimientos para que estén en condiciones adecuadas de poder participar adecuadamente.
Pues tú fuiste secretario de Salud, supongo que revisabas así mensualmente de qué mueren los mexicanos y es muy triste ver que hay un montón de compatriotas que mueren de accidentes en carreteras, muchos de ellos por este manejo imprudente o de camioneros. En este caso estamos hablando de sustancias altamente riesgosas, pero es un tema que deberíamos revisar porque también, igual que los terremotos, con un enfoque preventivo podría reducir el número de compatriotas muertos. En efecto, y no solo fui secretario de Salud, y ahí empezamos con el primer decenio de seguridad vial, sino que ahora, Leonardo, tengo la oportunidad de ser el presidente de la Comisión de Movilidad de la Cámara de Diputados, que logramos por consenso aprobar la primera Ley General de Movilidad y Seguridad Vial, porque todos los días en México mueren 44 personas por hechos viales, 44 personas que no tendrían que fallecer, que fallecen porque ya sea las condiciones de infraestructura de nuestras calles, de nuestras carreteras no son adecuadas, porque la seguridad de los vehículos no es tal, o porque faltan cosas, Leonardo, tan simples. Mira, cuando hacemos estudios, por ejemplo, en las grandes urbes, de repente empiezas a focalizar y dices, bueno, ¿dónde ha habido más atropellamientos? Y surge que hay una esquina particular en donde al cruzar esa calle se da el mayor número o un número repetido de atropellamientos. Y cuando vas y la exploras físicamente y dices, ¿qué está pasando? Pues llegas y, por ejemplo, pues había un puesto de comida que impedía que tuvieras visibilidad al lado de la calle, que tenía que voltear el peatón para cruzar la calle con seguridad. Bueno, esas cosas son 100% evitables si las mapeamos bien, si nos aseguramos que las condiciones en las que se está dando la capacidad de que alguien obtenga una licencia de manejo. Bueno, por ejemplo, el incremento de hechos viales en motocicletas en nuestro país es más del 40% en los últimos años, Leonardo. Creció muchísimo el número de motocicletas y por ende, porque para las motocicletas que son de bajo cilindraje, como se les llama, no se pide una licencia de manejo particular, porque hay mucha gente que está trabajando todos los días en las aplicaciones de reparto de comida, en estas pequeñas motocicletas, sin tener el conocimiento básico para poderse mover. Bueno, las consecuencias que vemos efectivamente. Pues Miguel Salomón, te agradezco mucho tu comentario, nos vemos la semana próxima. Querido Leonardo, todo lo que sea prevenible, hay que hacerlo. A todo a lo que nos tengamos que meter antes de que haya que lamentar, es algo en lo que tenemos que trabajar. Igual un terremoto que un hecho vial. Qué bueno que pudimos conversar de ello porque pues, nos lleva a la prevención, querido Leonardo. Sí, te mando un gran abrazo, cuídate. Fuerte abrazo, querido Leonardo. Bueno, y seguimos con la información y el análisis. Vamos ahora